si no sé cómo lo quiere hacer él, pero vamos a tener una oración. El miércoles, si Dios quiere, regresa para Argentina después de estar 3 meses con nosotros aquí, así que vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor su guía y su protección y de darle gracias por el tiempo que nos ha permitido tenerlo acá entre nosotros. Así que oremos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por estar aquí, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Y tu misericordia ha sido para siempre. Gracias, Señor. Ahora te pido, Señor, por la vida de bien. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado, por cómo Él usa sus dones, Señor, y nos trajo aquí, Señor, y te sirvió, Señor. Gracias por su vida. Bendícelo, Señor. Bendice su viaje de regreso a Argentina. Cuídalo allá, Señor. Y sobre todo, mi Dios, que siempre, Señor, haga tu voluntad, mi Dios, sobre todas las cosas. Sí. Cuídalo, Señor, y pronto, Señor, que pueda volver y pasar un bonito tiempo de nuevo, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 15 en este mediodía. Seguimos en la serie Jesús, la cabeza de la iglesia. A medida que vamos compartiendo estos temas semana tras semana, la idea es cómo tener un mejor funcionamiento como iglesia. A medida que nosotros cada uno sepamos cuál es nuestra posición como hijos de Dios, lo que Dios desea para cada uno de nosotros, considero que vamos a poder entender la razón por la cual Cristo y Dios desean y han creado la iglesia. Hoy vamos a tocar un tema que hace algunos domingos atrás estuvimos hablando al respecto, en cuanto a que el funcionamiento de la iglesia no es tan fácil como algunos se imaginan. Hay muchos detalles y habíamos hablado de uno en especial entre esos puntos en los cuales vemos el trabajo que existe entre los que son creyentes débiles, creyentes inmaduros espiritualmente hablando, y el trabajo de los creyentes maduros y los que son fuertes. La Biblia habla mucho con respecto a lo que es la desunión y la discordia, que cuando nosotros vemos que no atendemos a las necesidades que tiene la gente y sobre todo aquellos que son maduros en las cosas del Señor, son los que más Dios va a llamar a cuentas a nosotros que conocemos un poco más. Y una de las cosas que estaba viendo es, con respecto a este peligro que existe, y pensamientos de desunión, pensamientos de envidia, pensamientos de celos, pensamientos de amargura, de indiferencia, que podemos encontrar en la palabra del Señor, están allí para que nosotros podamos entender cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Jesús habló de esto, Jesús habló de la unidad, Jesús habló de lo que es importante para Dios. Y la unidad, déjeme decirle, hoy en día es muy rara, muy rara, muy rara. Son muy pocas las familias que están unidas, son muy pocas las personas que están unidas en un trabajo, y cuando digo de estar unidos, están unidos nada más que porque reciben el cheque, no les queda otra, pero en sí no hay unión. ¿Por qué? Porque está la envidia, están los celos, hay personas que tratan en lo posible de tirar nuestro carácter, nuestra personalidad abajo para poder ellos entonces subir un escalón, un escalafón dentro de una posición en cualquier empresa que puedan llegar a tener. Y cuando vemos esto es tan difícil. ¿Por qué? Porque vemos que cada persona tiene su propia agenda, cada persona quisiera ver las cosas como ellos quisieran que fuera. Y cuando vemos esto depende del ego de cada persona, depende del ego de cada uno de nosotros. O sea, ¿estamos aquí para que me complazcan o estamos aquí para complacer a otros, o más bien para bendecir a otras personas? Porque
Hay un dicho que lo hemos, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dice, unidos permanecemos, divididos, caemos. Y la unidad, cuando empezamos a mirar los beneficios que tiene la unidad, produce fuerza. Es tan importante, por ejemplo, la unidad para sobrevivir. En algunos casos, cuando uno está corriendo peligro, como hemos visto, por ejemplo, en septiembre 11, ¿se acuerdan ustedes? Allí en 2001, la unidad entre aquellas personas que estaban en los edificios donde los aviones pegaron. El factor fundamental para algunos que sobrevivieron fue que se mantuvieran unidos. Entonces, cuando estamos unidos podemos luchar ante aquellas circunstancias que son bien adversas. Se hace, no voy a decir que es fácil, pero se va a hacer un poquitito más fácil en el sentido de que tenemos el apoyo, tenemos a una persona que está al lado nuestro para querer ayudarnos cuando nosotros estamos pasando por un tiempo extremadamente duro. A todos nosotros, vuelvo a repetir lo que hemos estado mirando en estos domingos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don o dones para que podamos entonces invertirlo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Hay algo que una vez me contó un hermano lo siguiente: puedo hacer algo con respecto a esto de los dones. Dijo esto: puedo hacer algo que tú no puedes y tú puedes hacer algo que yo no puedo. Y es correcto, porque es así. Yo por lo menos puedo hacer hasta cierto punto algo, pero no puedo hacer todo. Como ustedes se habrán dado cuenta, no soy músico ni nada por el estilo, me cuesta una barbaridad, pero trato lo mejor que puedo. Cuando empezamos a mirar la capacidad que Dios te ha dado a ti, qué bendición, porque cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo. Y entonces cuando empezamos a pensar en la unidad, cómo nos anima, en la unidad, cómo nos va empujando, nos va dando valor. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has estado solo o sola en alguna circunstancia y dices, no tengo a nadie al lado mío? ¿Te ha pasado eso? A pesar que tengas a tu familia, pero hayas dicho, me siento solo o me siento sola. Y sin embargo, cuando hay una persona al lado tuyo que sabe, entiende, conoce por lo que estás pasando y está al lado tuyo, llora contigo, se sonríe contigo, te da un abrazo cuando lo necesitas. Fíjense en cómo nos impulsa, nos da esperanza. Puedo salir adelante porque alguien está conmigo. Empezamos a tomar la iniciativa, van a venir los cambios que nosotros necesitamos. Cuando estamos unidos, podemos ver los cambios, vamos a ver los cambios. Y por esto y mucho más es que Dios, por ejemplo, siempre ha tenido desde el mismo principio en mente lo que es la unidad de su pueblo. Estaba leyendo algunos pasajes en el Antiguo Testamento, pero uno en particular me llamó la atención. Hay varios, déjenme decirle. Pero dice allí Jeremías 32, 38 y 39, los versículos dicen, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino. Yo voy a ser su Dios, les voy a dar un corazón y les voy a dar un camino para que mi pueblo transite. Ahora, tenemos que observar en lo que respecta a aquel pueblo que tenga un mismo sentir, que todos sigan un mismo camino, trazado por Dios. Ese es su plan, ese es su diseño. Israel son 12 tribus, y sin embargo, Dios hizo un solo pueblo, una sola nación. Pero esas 12 tribus estaban marchando juntas, tenían un mismo fin, que era cuidar del bienestar de los ciudadanos. Igual encontramos nosotros la iglesia en el día de hoy. Fíjense que en el Nuevo Testamento hay algo tan importante que vemos en los labios del Señor Jesucristo, porque allí en Juan capítulo 10 y versículo 16 dice lo siguiente: pensando en el Antiguo Testamento, pensando en la nación hebrea, y fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento ahora el Señor viene y dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también las voy a llamar, a estas también las voy a incluir dentro de lo que es un solo rebaño. Aleluya. Dice el Señor, oirán mi voz, habrá un rebaño y habrá un pastor. Aleluya. La voluntad del Padre, un solo rebaño, judíos, gentiles, y todo esto nos lleva
desde Jesús y vamos a verlo hasta el mismo milenio, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, y lo vamos a ver cuando estemos en la gloria de nuestro Dios, viviendo allí por siempre. Mis hermanos, va a haber lo que es por toda una eternidad, una unidad perfecta. Lo vemos en el día de Pentecostés. ¿Saben una cosa? En el día de Pentecostés 3.000 almas vinieron a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Que todos los que habían creído estaban juntos y perseveraban unánimes cada día en el templo. 3.000 personas habían sido añadidas. Y dice que perseveraban todas juntas. Había un solo corazón, había una sola motivación, que era pasar tiempo juntos, unos con los otros, cada día en el templo. Nos dice que partían el pan cada día en las casas y comían con alegría, y dice que con sencillez de corazón. Mis hermanos, qué lindo, qué lindo. Estaban solícitos, como dice allí la palabra en otra de las cartas, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vemos el ejemplo en Dios Padre, vemos el ejemplo en el Hijo, vemos el ejemplo en el Espíritu Santo, que siendo tres son uno, hay una unidad, un solo Dios. Y mis hermanos, quiere que ahora cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, entonces debemos de mentalizarnos en pensar en una unidad como iglesia. Ahora, acá en la carta que Pablo le escribe a los romanos, empezamos a mirar en cuanto al trato que tiene que haber entre creyentes maduros y creyentes inmaduros, entre aquellos que son fuertes y aquellos que son débiles. Bien rápido, quiero que veamos esto antes de entrar en el tema, que vamos a estar en Romanos 15, nuestros versos son del 1 al 6, pero quiero que vayamos al capítulo 14 para que puedan entender por qué Pablo está escribiendo aquí en el 15 lo que está por decir. En el capítulo 14, versículo número 1, vean esto, dice allí: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al débil en la fe. ¿Y por qué Pablo está diciendo con respecto a las opiniones o para contender sobre opiniones? Pablo está diciendo: acéptenlo, recíbanlo. Pablo lo que está diciendo es que había creyentes que tenían sus enseñanzas basadas en las ceremonias, en los ritos del Antiguo Testamento. De esto lo vemos en el capítulo 1 de Isaías, versículos 11 al 14, donde el Señor está diciendo: ustedes tienen sus días de celebración, ustedes tienen sus fiestas, ustedes tienen sus sacrificios. Y sin embargo, fíjense, Dios estaba diciendo: yo no quiero estas cosas porque el corazón de ustedes está muy lejos. Los sacrificios que están ofreciendo no están con el corazón puesto allí. Y Dios está diciendo: ¿saben qué? Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que quiero. Entonces, aquella nación había crecido basado en el liderazgo durante años y años y años. Estaban basados en lo que es algo hueco, algo rutinario, algo que no tenía sentido, mis hermanos. Lo que es el propósito de una iglesia no es rutina, no tiene nada que ver en lo que respecta: tengo que ir a la iglesia, o con esta actitud tengo que ir a la iglesia, me están forzando, sobre todo los jóvenes por ahí estén pensando: mi papá y mi mamá me fuerzan a venir a la iglesia. Los niños por ahí también dicen lo mismo. No hay un atractivo dentro de nosotros, porque somos nosotros los que creamos lo que es el termómetro, la temperatura en cuanto al amor que nosotros sintamos para con Dios. Si el padre y la mamá están motivadas, los chicos van a estar motivados por igual. Pues mis hermanos, venir a la iglesia o estar en la iglesia representa muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Venimos a estar con Dios, venimos a pasar tiempo en la presencia de Dios. Venimos a alabarlo, venimos a disfrutar lo que es el compañerismo de este Dios del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mis hermanos, nuestro corazón, ¿saben qué? Los dos que estaban camino de Emaús, nos dice allí en Lucas 24, dice que no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Jesús. No estaba ardiendo nuestro corazón. Y mis hermanos, ¿saben lo que es cuando nosotros venimos con esa actitud? Voy para estar con el Señor, voy para escuchar su palabra, voy para alabarlo, voy para estar en familia con aquellos hermanos que han sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Están los gentiles que en aquellos tiempos, cuando iban al mercado,
estos animales que vendían ahí en el mercado habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces el pensamiento que tenían era lo siguiente: si como de este animal que ha sido sacrificado a un ídolo o a un dios, me voy a contaminar. Y eso es lo que ellos pensaban. Entonces Pablo está diciendo, aquellos que tienen estas enseñanzas, ustedes que son fuertes, ustedes que son maduros, enséñenles el camino a través de la palabra. Ubíquenlos en donde tienen que estar. Y esto es lo que tenemos que recibirnos con entendimiento. Con entendimiento quiere decir sean sensibles, seamos sensibles a lo que una persona trae en su corazón, cómo fueron enseñados, cuál es su cultura, qué antecedentes religiosos tienen. Mis hermanos, no estamos para criticar, no estamos para forzar a nadie a cambiar, solamente el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo, ese es su trabajo, dicho sea de paso. Lo nuestro es nada más que compartir lo que dicen las Escrituras y ustedes dejen a Dios que hagan lo que tiene que hacer. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque hay veces que nosotros queremos forzar a una persona que piensen igual que nosotros. Y lo nuestro es compartir lo que nosotros conocemos. Segundo, vemos en el versículo 13 del capítulo 14, dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer o hacer caer al hermano. Fíjense en lo que está diciendo allí. En segundo lugar, primer lugar, reciban al débil. Segundo lugar, dice, no nos juzguemos más. No pongan tropiezo. Y saben que cuando empezamos a ver allí, es no condenarnos, no juzgarnos, sino más bien ayudar a aquellas personas. No hay necesidad para mí de ofender a nadie ni causar tristeza. Hay muchos de nosotros que venimos de distintas iglesias, han sido enseñados de distintas maneras y vienen acá y se encuentran con algo completamente distinto a lo que se enseña. Pero hay una razón, hay una base por la cual nosotros creemos lo que creemos. Y mis hermanos, de la única manera que usted va a poder entender si lo que se está diciendo desde este púlpito está correcto es si usted toma notas, si usted va a su casa, usted estudia, usted escudriña y usted entonces compara lo que ha sido enseñado anteriormente con respecto a lo que se está enseñando aquí. Santo del Señor. Y mis hermanos, no tengo ningún problema en ese reto. Después, versículos 15 al 21 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado el bien tuyo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, lo que está diciendo aquí es esto: seamos maduros en nuestra manera de actuar. Si una persona que es débil, que no entiende, lo único que tenemos que hacer es explicarle. Y también les voy a decir una cosa: ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando recién llegué esta última vez aquí a Estados Unidos, después de estar 8 años en Argentina, llego acá y las costumbres en Argentina es completamente distinto a lo que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos. Yo llego de Puerto Rico, de Estados Unidos para allá, y me acuerdo que en el primer un asado que hizo, una carne asada, una parrillada, que hizo uno de mis tíos, juntó a toda la familia para estar con nosotros. Me quedé en la casa de mi tío y me dice: pibe, ¿qué vas a comer? O sea, nene, ¿qué vas a comer? Y yo le digo, pues estaba acostumbrado, imagínense, en 12 años, yendo para 13, y le digo: tío, quiero leche. ¿Leche? No, mi hijo, no. Me dice: un poquito de vino con soda. Oh, ustedes no saben. Yo decía: vino. Yo la miro a mi mamá y mi mamá se estaba sonriendo.
Y yo decía, bueno, pero es la costumbre que tienen allá. No es que son borrachos, porque algunos van a decir, un niño de 12 años, qué borrachos que son y esto y lo otro. No, ponen un chorrito así, después soda, club soda, no sé, agua gaseosa. Y claro, 8 años de estar en esa costumbre, imagínense, vengo aquí a Estados Unidos, invito a un hermano de la iglesia que viniera a comer porque me quería socializar y pongo una botella de vino con el vaso de soda y todo eso y me dice, hermano, ¿qué está haciendo? Y yo, no, digo, es una costumbre nueva y me dice, oh, no, hermano, está bien, hermanito, no se preocupe. Hice así, la botella, pum, a la basura. No volví a tomar más vino como se acostumbra allá en Argentina por no hacer tropezar a una persona en las cosas que eran más importantes. Mi costumbre o mi hermano. Yo no tengo nada que estar sufriendo. Elijo a mi hermano antes que cualquier costumbre. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, ustedes tienen sus costumbres. Entonces, sean maduros en su manera de ser, sean entendidos como cuando ustedes tengan a un hermano débil, a una hermana que es débil en la fe. Vuelvo a repetir cuáles son sus culturas, cuáles son las enseñanzas, cuáles son los antecedentes religiosos que tiene. Porque Pablo está diciendo aquí, haz todo lo que contribuya a la paz, Que no se pierda tu hermano por esto. ¿Cuál es más importante, tu hermano o las costumbres que nosotros podamos tener? Jesús lo dijo de esta manera. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿Se dan cuenta? Ellos habían sido enseñados de una manera, pero Jesús les dijo, ustedes aprendieron así, pero yo les digo cómo es el asunto. Y ahí Cristo empieza a expandir la mente de aquellos oyentes y empiezan a escuchar y empiezan a decir, ahora entendemos lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ir al capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y hay algo importante con respecto a los maduros, o creyentes maduros y los creyentes inmaduros. Veamos versículo 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjense en esto, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios, los insultos, las maldiciones de los que vituperaban cayeron sobre mí. En primer lugar dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Mis hermanos, ¿sabes qué? Quiere decir que en lugar de agradarse a sí mismo, Cristo estaba agradando al Padre. ¿En qué agradaba al Padre? Bueno, quería cumplir completamente la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que desea para nosotros como iglesia del Señor? Para cada creyente, ¿qué es lo que desea? Que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿No es cierto? Y cuando empezamos a observar esto, para aquellos que son fuertes, dice aquí que, dice, soporten las flaquezas de los débiles. Observemos que dice flaqueza. Cuando dice flaqueza, ¿qué quiere decir una persona que es flaca? Yo me estoy riendo porque digo, hoy, esta mañana mi esposa se levantó con un ánimo y me dice, vamos a hacer una cosa. Y, ¿qué es, mija? Y se estaba mirando en el espejo, se estaba probando la ropa antes de venirse para acá y para ir al trabajo. Me dice, vamos a hacer una cosa. En un mes vamos a perder 5 libras y así sucesivamente hasta que nos veamos mejor. Y yo me entré a reír. Porque hace ya, no sé, como 20 años que estoy tratando de salirme de este peso que tengo. Así que cuando yo la miré dije, Pero le veo el entusiasmo. ¿Ustedes creen que yo le voy a decir, no, mija, hemos tratado como para desanimarla de esa manera? Le dije, ¿cómo no? Vamos a hacer. Me dicen, mañana empezamos y te paras encima de la pesa y yo voy a estar controlándote. Así que vamos a ver qué pasa. Pero las flaquezas. Una persona flaca. Eso espero ser un día. Nuevamente. Y dice allí, aquellos que son flacos,
que no tienen, más bien está hablando de la flaqueza, está hablando de aquellos que no tienen resistencia, está hablando de aquellos que están dominados por el error. No está hablando de físicamente, ¿ok? Así que sáquense eso de la cabeza, pero está hablando de aquellas flaquezas que le impiden crecer, ¿me entienden? Y entonces, cuando empezamos a observar que el creyente no fue diseñado, su vida, quiero que entiendan esto, que el creyente, la vida no fue diseñada para que nuestra vida ahora, que nuestras actitudes, nuestras acciones, sean para que sea complacido yo en todo lo que yo quiero. ¿Me entienden? Dice allí, no. Lo que Dios está tratando de decir es lo siguiente. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, Cristo tenía en mente ¿qué cosa? Ayudar a aquellos que fueran débiles, ayudar a aquellos que no tienen la resistencia para poder estar enfrente del enemigo y saber cómo defenderse. Y hay algo que, si algún creyente nosotros estamos pensando de que se nos tiene que servir solamente a nosotros, en lugar de nosotros estar sirviendo, te voy a decir una cosa, la iglesia que tenga tal miembro es un miembro inactivo, es un miembro inefectivo, y Dios no quiere gente inactiva y gente inefectiva. Dios nos ha llamado a todos nosotros a hacer algo para la obra del Señor. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido un don. En esta noche voy a estar compartiendo, sé que algunos de ustedes no van a estar, pero he estado notando, por ejemplo, los gansos. ¿Alguna vez ustedes vieron el volar de los gansos? Algunos dicen, bueno, yo no sé en tu país si llegan a decir esto, pero qué ganso que eres. Pero es algo maravilloso, mis hermanos, cuando esos gansos están volando. Esta noche voy a dar una explicación de lo que hacen los gansos cuando están volando. ¿Has visto a la hormiga, por ejemplo, cuando está trabajando? Mis hermanos, es una cosa impresionante. Vamos a estar hablando de las hormiguitas también esta noche. Hay algo que empezamos a notar, es que trabajamos para el beneficio del cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo consideró a la humanidad pecadora que estaba en necesidad, no podía resistir al enemigo por su naturaleza caída en pecado. Y fíjense que está diciendo que a pesar de los vituperios, a pesar de los insultos que recibió, ¿y qué insultos pudo haber recibido Cristo Jesús? Mis hermanos, le dijeron que era un samaritano, le dijeron que era un endemoniado. Tú estás endemoniado. Necesitaban escuchar. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Para ti que eres débil, que no puedes, ven a mí, y yo voy a traer el descanso que tú necesitas. Mis hermanos, empezamos a ver esto. El creyente sabe vivir en la libertad que Dios le ha dado. En esa libertad que Dios nos ha dado, no estamos sujetos a tradiciones, no estamos sujetos a las fiestas del Antiguo Testamento, no estamos sujetos al sábado, no estamos sujetos a todas aquellas ceremonias que se tenían que seguir rigurosamente. Pablo les enseña a los filipenses, le dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Ahora, el asunto está si el inmaduro débil en la fe está equivocado en un sentido bíblico. ¿Hay que consentirlo en lo que está haciendo? No. Si trae error, una persona que trae un error, mis hermanos, ¿saben qué? No es decirle, oh sí, está bien, no hay problema, sino más bien el amor de decirle, mira, esto es lo que dicen las Escrituras. Hace poco, el papá de Didier, Daniel, me envió un video que a mí me dice, esto está fabuloso, me dice. Quiero que lo veas, son 2-3 minutos. Un pastor argentino lo invitaron allá a México y este pastor empezó a decir una cosa equivocada de la palabra de Dios y entonces el pastor de México se levantó y dijo, hermano, muchas gracias, le hemos invitado aquí, pero yo soy el pastor de la iglesia y le quiero comunicar una cosa. Usted acaba de decir una cosa completamente incorrecta. Y mi hermano, en amor, yo le quiero decir lo que dice la palabra de Dios, porque es mi responsabilidad poder compartir con usted lo que usted acaba de decir no está correcto, no es bíblico. Y mi hermano lo hizo con un amor que yo aplaudía a ese pastor de México. Yo dije, qué lindo que ubicó a este otro pastor que venía así todo
con una euforia tremenda, pero lo ubicó en el lugar que tenía que estar, porque yo no sé si tenga madurez o no, pero en un momento que esté diciendo algo incorrecto, quiere decir que no está muy maduro. Ahora, no significa lo siguiente tampoco. Los creyentes, los maduros, no están para complacer a la gente. Y que quiero que entiendan un poquitito este puntito que voy a compartir. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice esto: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco complacer a los hombres o complacer a Dios? Porque hay algo con respecto que si estamos pensando de que a esta persona mejor no irle en contra para no causarle o que se sienta un malestar o tenga un malestar, de que tenemos que ajustar el mensaje de Dios para que la gente no se ofenda, que no sientan, que no hablen del pecado, que no hablen de lo que es la inmoralidad, que no hablen de lo que es el juicio divino, que no hablen del infierno. Si tenemos que ajustar el mensaje para acomodar y no molestar a una persona nueva en lo que es en la fe, te voy a decir una cosa: es lo peor que cada uno de nosotros podamos llegar a hacer, es tratar de complacer a alguien antes que a Dios. No estoy diciendo que uno sea un grosero, no estoy diciendo esto, pero va a haber personas, mis hermanos, les quiero decir algo que yo he aprendido durante el tiempo. Si tienes que decirle que sí todo el tiempo a una persona para que no se moleste, y vamos a acomodar las prioridades de esa persona antes que las prioridades nuestras, le estás haciendo un daño. Porque no siempre se puede decirle sí a una persona, hay veces que hay que decirle no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te voy a decir a aquellos que quieran complacer, nada más que siempre a una persona, en el momento que tú falles y que tú no encajes en los estandartes de ellos, tienes que hacer así, tienes que actuar así, tienes que hablar así, alrededor mío tienes que actuar de esta manera, no puedes ser tú, esto es lo que yo quiero. En el momento que una sola vez que usted falle, ¿saben ustedes en qué lugar van a estar? ¿En qué lugar van a estar ustedes? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Van a empezar a criticarte y van a querer tirarte abajo. Hay algo que tenemos que entender en lo siguiente, ¿ok? Y más que nada quiero compartirte algunas cosas personales. Hay veces que nos olvidamos que somos todos de carne y hueso. Somos todos carne y hueso. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Mis hermanos, yo soy de carne y hueso como lo es usted. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora. No me pongan en un pedestal donde yo nunca quise estar, porque ese pedestal le corresponde a Dios nada más, y al Señor Jesucristo, y a su Santo Espíritu. Pero van a haber días que yo no voy a estar de ánimo, y si no saludo, usted dirá, qué grosero el pastor, qué maleducado, y no saben lo que uno está pasando, el dolor que uno siente, y sin embargo te catalogan así. Ten misericordia, es lo único que estoy pidiendo, porque soy carne y hueso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y hay veces que nos olvidamos, no, tiene la capa roja, no, yo no tengo ninguna capa roja, ni estoy ahí para pegar en un salto, que pego un salto y ya caigo de nuevo para abajo rapidito. Pues no estamos para complacer a la gente, estamos para complacer a Dios. ¿Quiere decir que seas un grosero? No. ¿Quiere decir que te comportes mal? No, no estoy diciendo eso. Pero en sí, ten entendimiento de que todos nosotros, por ser carne y hueso, en algún momento dado, vamos a necesitar la compasión y la misericordia, que puede decir, hermanito, pasa algo, te puedo ayudar en algo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Segundo, dice el versículo 2 del capítulo 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué cosa? En lo que es bueno. Ahora, fíjense en esto, en todo aquello que es bueno, porque esto va a producir ¿qué cosa? Edificación. La persona se va a edificar. En el capítulo 14, ¿qué es lo que es bueno? Capítulo 14, versículo 19 dice, sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y mutua edificación.
Estaba mirando en esta semana, mirando hacia atrás 28 años en lo que es estar en el ministerio. Y estaba observando con respecto a esto, todos los casos que han habido, y me puse a observar que hay muchas áreas donde puede venir o se puede desarrollar el conflicto. Les voy a compartir lo poquitito que he aprendido en 28 años. Número 1, y esto es una de las cosas importantes que ha causado conflicto, aunque ustedes no lo crean aquí en la iglesia, saben que es, número 1, cuando hay o existe un pecado evidente o llamativo en la iglesia. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso que trae conflicto? Trae conflicto, ¿saben por qué? Porque las veces que yo he tratado y hemos llamado a los hermanos a lo que una cita para hablar con respecto a lo que están haciendo, no, ¿cómo se atreve a hacerme eso? ¿Cómo que te atreves? ¿Cómo te atreves? No, sí, porque la Biblia dice esto, que exista inmoralidad. Mis hermanos me han caído encima como diciendo, tú sigue así. Esto es lo que uno de los líderes me dijo una vez. Tú sigue así y va a quedar vacía la iglesia. Porque estaba llamando la atención de que había relaciones ilícitas entre aquellos que estaban en el grupo de alabanza. Estaban teniendo relaciones, no estaban casados, y entonces me dice, no puedes decir eso. O gente que estaba casados, y estaban teniendo relaciones, y yo dije, esto no puede ser. ¿Cómo haces una cosa así? No va a quedar nadie en la iglesia. Pues que no quede nadie en la iglesia porque Dios dice esto no puede ser. Va a traer conflicto. Hay hermanos que han tratado como de excusar sus pecados. Yo no hice nada malo. Y yo digo, no, espérate. Aquí está el testigo, aquí está la testiga, está diciendo esto. ¿Y tú estás diciendo que no? Sí, yo hice eso, pero no hay nada malo en lo que yo hice. Entonces no. Y hay una de las cosas que tenemos que notar es lo siguiente. Si la iglesia no trata el pecado inmediatamente, van a haber serios problemas después. ¿Sabes por qué? Porque una pequeña porción de levadura hace leudar a toda la masa. Santo. Ahora lo hacemos con amor. De restaurar a la persona, no de crucificarla, no es de cortarle la cabeza. A mí Dios nunca me ha puesto ni ha dicho, tú eres juez. Yo no tengo ese título de juez, ni lo quiero tener, porque así como yo tengo fallas, la persona puede tener una falla. Restauremos con amor, tengamos compasión de aquella persona y no directamente decir al paredón ahí para que sean fusilados. Una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que el amor no se goza en la injusticia. Que uno ame no quiere decir que sea tonto o haga pasar todo por alto. Estamos buscando que si cometemos un error, que podamos arrepentirnos, ¿no es cierto? Hice mal, estuve mal, pido perdón. Vamos a seguir adelante. Por favor, perdóname, te herí, te causé dolor. ¿Sabes? Perdóname, por favor. ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:1? Dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo está diciendo, restáuralo con amor, porque tú también puedes caer en la misma tentación. No vayas con deseos de querer hacerlos pasar un momento así como con desprecio, sino de decir, hermanito o hermanita, ¿sabes qué? Esto no está correcto. Segundo lugar que he notado en 28 años lo siguiente: los débiles puede hacer que no estén de acuerdo siempre con el liderazgo de la iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 6. Dice que comenzó a crecer el número de discípulos y hubo murmuración de las viudas griegas con las viudas que eran hebreas.
A ellas las están atendiendo mejor que a nosotras. Pero mis hermanos, ¿sabes qué? Los que son fuertes, ¿qué hicieron? Llamaron a la iglesia y dijeron, ¿cuál es el problema? No, que las hermanas que son hebreas están recibiendo más que nosotras que somos griegas. Ok, vamos a buscar una solución a esto. Busquemos una solución. Busquen entre ustedes 7 hermanos. Y buscaron a 7 gentiles que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que eran parte de la iglesia ahora. Y ellos entonces se van a encargar de esto. Y le pareció bien a toda la congregación. Mis hermanos, qué lindo que podamos entonces venir delante del liderazgo de la iglesia y poder hablar y decir, esto está pasando, ¿qué solución podemos traer? A mí me da una tristeza tremenda cuando nos encajan los problemas cuando ya explotó todo. En lugar de venir y de decir, dicen, no, en esa iglesia no se hace nada. Pero esperen un segundito, ¿se habló al respecto? No. ¿Nos trajeron el problema antes? No. Lo traen después, cuando ya la cosa no, está difícil para después poder traer una solución. Mis hermanos, somos una familia y lo importante de todo esto es lo siguiente. Hay algo que está incorrecto, por favor, hable con el liderazgo de la iglesia para que podamos atender aquello que está incorrecto y ponerlo donde tiene que estar. Tercero, están los creyentes débiles o fuertes que desean causar división en la iglesia. Los fuertes porque son orgullosos, son egoístas, quieren nada más que quieren recibir todo para él o para ella. Está el débil, que por ahí piensa que puede estar, pero no puede estar porque no sabe mucho, pero piensa que sabe mucho. Pues lo hemos tenido en ambos casos. Lo hemos tenido en ambos casos. Y el Señor nos dice lo siguiente. Saca primero la viga, el tronco que hay en tu ojo para poder mirar la pajita, algo chiquitito, la basurita que tiene tu hermano o tu hermana. Todo conflicto se puede resolver cuando tengo deseos de resolver el problema. Porque tiene que ver con mi actitud. Tiene que ver con mi actitud. ¿Por qué? Porque esto contribuye a la paz y trae edificación. ¿Te imaginas tú, mi hermanito, mi hermanita, hay algún problema entre algunos de nosotros? ¿Qué es lo que contribuye a la paz y a la edificación? ¿Saben lo que es que un hermano te vea a ti que saben que tú tienes un problema con alguien y tú vas y no te quieres agradar a ti mismo y vas a esa persona y le dices, ¿sabes qué? Estuve mal. Y los hermanos te ven y dicen, wow, qué lindo, qué alegría que produce, ¿no es cierto? Estaban enemistados los dos, pero ahora hay unidad. Esto está contribuyendo a la paz. Y entonces la iglesia comienza a edificarse y empieza a alegrarse. ¿Por qué? Porque estamos aplicando los principios bíblicos que Dios nos ha dado en su palabra. Trae gozo en la congregación cuando los problemas se resuelven. Pablo, y vamos a ir concluyendo, Pablo dice allí en 1 Corintios 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, yo no voy a permitir que nada se vaya a enseñorear sobre mí, sino que más bien yo voy a dejar que el Espíritu de Dios sea el que se enseñoree de mí para poder tomar la actitud y las cosas correctas y saber elegir lo que es bueno para cada uno de nosotros. Si yo dejo que el pecado se enseñoree sobre mí, ¿sabes una cosa? Somos la iglesia tiene que ser santa como Dios es santo, ¿no es cierto? Aleluya. Si dejamos que el pecado se enseñoree sobre mí, ¿se edifica la iglesia? ¿Puede edificarse la iglesia con mis actitudes negativas? Si una iglesia tiene más otros asuntos que lo que tenga que ver con lo que es más importante en la iglesia,
¿Cuánta efectividad podemos llegar a tener? ¿Cuán efectivos podemos ser nosotros como pueblo de Dios? ¿Sabes? El domingo pasado vi a dos personas, una de ellas quería saludar y estas dos le dieron vuelta a la cara. Y yo estaba observando esto. La persona que fue con el ánimo de saludar y le dieron vuelta a la cara, produjo una tristeza muy grande. Y yo dije, wow, esto no trae edificación, ni trae paz, trajo tristeza. De tal manera que esa persona no quiere venir más a la iglesia por esas dos que le dieron vuelta a la cara. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena? Pablo dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es lo que hubo y hay en el corazón de Jesús y es lo que tiene que haber en el corazón de nosotros. Aleluya. Santo Dios. Santo. ¿Sabes? Él se hizo como uno de nosotros, siendo el Eterno. Se hizo como uno de nosotros. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. Piensa nuevamente qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tiene que ser la iglesia para nosotros? Porque cuando yo digo voy a la iglesia, mis hermanos, algunos en la mente está que vamos a ir a un edificio. Pero este edificio es el lugar donde la iglesia se reúne. No es el edificio de la iglesia. Cuando usted y yo decimos voy a la iglesia, estoy diciendo voy a estar con un organismo vivo, que somos piedras vivas cada uno de nosotros. Somos el templo de Dios. Y mis hermanos, lo que nos tiene que importar muchísimo es qué es lo que está pasando aquí adentro. Y aquí es pensar, es actuar, es vivir como Cristo Jesús vivió. Y cuando una iglesia entiende todo esto, de que no hay agendas personales, sino que más bien es qué es lo que yo puedo hacer en beneficio de mi hermano o mi hermana que tiene una necesidad. Yo voy a terminar con una pregunta. No levante la mano. ¿Cuántos de los que vinieron hoy aquí tienen una necesidad tremenda, pequeñita o grande? Yo la voy a levantar. Usted no la tiene que levantar. Creo que todos, ¿no es cierto? Y si venimos con alguna necesidad a la iglesia está para hacer ¿qué entonces? Para ayudar, sí. Para fortalecer, sí. Aquellos que no son maduros espiritualmente hablando, el enemigo los golpea y los arrastra por donde quiere. Pero los que son maduros espiritualmente pueden entrar ahí y decir, hermanito, hermanita, mi hijo, mi hija, no vaya por esa dirección porque vas a ir mal. Y nos exhortamos en amor y empezamos a ayudarnos el uno al otro para que seamos más fuertes. Y podamos entonces resistir al enemigo que tanto daño está causando en este mundo.
Hay tanto para hacer como ustedes no se imaginan. Y no es tiempo para estar echándose para atrás, no es tiempo para dejar caer la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia dónde vamos. Desde cuando vinimos acá, a este lugar de Tropicana y Pecos, veníamos de un centro comercial 1600 pies cuadrados. Y empezamos a orar, Señor, nos está quedando chiquito este espacio. Ya hemos superado la cantidad de gente que podemos tener. Empezamos a orar, empezamos a pedirle al Señor. Y mis hermanos, Dios hizo un milagro muy grande, te voy a decir. Porque con un grupito de 60 personas, Dios nos trajo a este lugar acá. Gloria a Dios. Teníamos $486 en la cuenta de ahorro. Nada más. Sin embargo, Dios nos trajo a este lugar, a este edificio, que era nada más que hasta donde está la cocina. Eso era todo el edificio que tenemos acá. Pero aquí vinimos. Empezamos a compartir con la iglesia americana que estaba aquí. La iglesia americana nos echó, nos dijo, váyanse, no los queremos acá. La actitud de ellos, esto no es Babilonia, esto no puede ser confusión, que hispanos americanos en un mismo lugar, nos dijeron, queremos que se vayan. Pero Dios nos trajo aquí con un propósito. Y uno por uno empezó a sacar a aquellos 14 hermanitos. Pero no dejan de ser nuestros hermanos. Que nos dijeron que no fuéramos. Uno por uno. Al pastor le dio un ataque al corazón. A la pianista le dio un ataque de nervios. Las manos le temblaban. No pudo tocar más el piano. Y así sucesivamente hubo enfermedades entre esos 14 que se fueron y nos dijeron, quédense ustedes con el edificio. Gloria al Altísimo Dios. Ese Dios actuando, y yo dije, Dios mío, tenemos todo este terreno ahora. Y mi oración es esta, ¿esto es todo, Señor? ¿O nos pusiste aquí para algo más? Porque depende de la iglesia ahora, en lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si ustedes se sientan contentos de estar sentados en la silla que ustedes están o de estar en el edificio que está. Porque hay veces que nosotros lo tomamos como que es normal. No es normal, porque no muchas iglesias tienen lo que nosotros tenemos. Santo. Santo. Entonces, por último, ¿para qué Dios nos trajo aquí? ¿Y cuál es el propósito de la Iglesia Cristiana de Monte Sinaí? Porque si no es para cambiar nuestras actitudes y de decir, Señor, hay otros que también pudieran venir aquí y hay otros que podemos recibirlos. Y mis hermanos, les ruego y les suplico, por favor, si alguien te tiende una mano, no le des vuelta a la cara o digas una cosa inapropiada para enviarlo nuevamente afuera, cuando Dios quería traer a esa persona a estar aquí y que pudiera ver algo diferente en cada uno de nosotros. Seamos ese pueblo y seamos esa iglesia que está lista para recibir a aquellos que están sufriendo y poder contribuir en la vida. Cada una de los que estamos acá quisiera contribuir. Por favor, contribuye conmigo porque yo te necesito mucho. Amén. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Señor, por tu amor y tu gran poder, Señor, de habernos rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque fue con tu poder. Tú tuviste misericordia y compasión cuando nosotros íbamos derecho a un lago de fuego eterno, por toda una eternidad donde hay dolor y angustia. Por toda una eternidad. Y tú has llamado a tu iglesia para ser diferente, para tener el corazón tuyo
para no agradarnos a nosotros mismos, sino de decir qué puedo hacer para que otros reciban edificación y sean fortalecidos. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras actitudes. Te ruego, Señor, por esta persona que se fue dolida de aquí. Te ruego, bendito Padre, que nos puedas dar una nueva oportunidad. Señor, gracias. Gracias porque yo sé, Padre Santo, que tu amor va a prevalecer. Y, Señor, no es lo que nosotros querramos, sino lo que tú quieras. Y ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, te ruego y te suplico, si hay una sola persona que no tenga a Cristo Jesús, que por favor hoy sea día de salvación. Te ruego por los proyectos, Señor, y la visión de la iglesia, que podamos mirar hacia adelante y de poder ver, Señor, que nos has traído aquí con un propósito. Que podamos ver ese propósito cumplido antes de la venida de tu Hijo Jesús. Y te damos tantas, pero tantas gracias en el precioso y hermoso nombre de Cristo, para quien es toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Nos vemos esta noche, vamos a estar en la segunda parte. Dios te bendiga y te dé una linda tarde.